vamos a este bloque bueno, que no solemos hacer habitualmente, que es el bloque 4, que es el de la lectura, no el de la lectura, perdón, el de los writing, ¿no? Donde tenemos pautas, modelos, guías de escritura, ¿no? En este caso vamos a estudiar dos, uno relacionado con el texto este de Books, concretamente el que dice How to write a review, y luego How to write a narration, que bueno, quizás lo de la narration va a ser lo que os cuente menos novedoso, porque realmente cuando hemos estado trabajando con los tiempos de pasado, tiempos de perfecto, etcétera, pues ya hay... bueno, vamos con el primero, How to write a review. Ok, y primero tenemos como unos modelos, ¿no? Concretamente son dos personas que han escrito una reseña, una review, ¿vale? Sobre Harry Potter and the Order of the Phoenix, pero la película, ¿ok? Y que, ya sabéis que, bueno, pues... sorry. Bueno, uno es la película, perdón, y el otro efectivamente es el libro. Porque lo hace de DVD, that's right, y el otro era sobre el libro. Bueno, pues, perfecto, porque así vemos como ese modelo que nos sirve para películas, para libros, para una serie de televisión. Realmente lo que viene a decir es, este modelo se ajustaría a lo de, habla sobre tu película favorita o habla sobre tu monumento favorito, ¿no? Que por ejemplo encajaba con la que se hizo, no sé si el año pasado o el anterior. Bueno, pues unas pautas que nos pueden servir para eso. Que ahora estaba pensando que, bueno, que J.K. Rowling, que es la escritora, está últimamente en las noticias, pero por otra razón muy diferente, que no tiene nada que ver con Harry Potter y demás. Eso es otra historia. Let's start with the first one, con la review sobre la película. Dice, I got Harry Potter and the Order of the Phoenix on DVD last night. I really wanted to see the film after reading the book. The book was fantastic. I just couldn't stop reading it. The story was very exciting, and I found the characters in it more interesting than the previous story. I wasn't disappointed by the film, though. The acting was absolutely brilliant, and there were also some fabulous special effects. I particularly liked the scene with the Dementors. The best part of the film was when Harry Potter fights with them. The ending was really good as well. It's definitely a good adaptation of the book and the best in the series. In my opinion, this is a great book to read, but the film is even better. I would recommend it to everyone. No sé si conoces la saga, si has leído, visto películas, Alberto. Ok, yo me quedé en creo que este fue el último que leí. Fue cuando ya iba a acabar todo, bueno, pues no. Y de hecho, me he resistido a ver la película final y a saber cómo acaba la historia. A día de hoy sé cómo acaba la historia de Harry Potter, pero bueno, no sé, como con la idea de que algún día retomar. I read the book, es la siguiente ya review. I read the book of Harry Potter and the Order of the Phoenix when it came out and decided to go and see the film too. I loved the book and the way the author creates the fantasy world of Hogwarts, but I was totally disappointed by the film. The book was more complicated and always kept you interested, but in the film, lots of things were missed out. I didn't like the acting in this film, and the special effects weren't very good either. I think the worst part of the film was when Harry Potter fights with the Dementors. It was much scarier in the book. It's more, the ending was completely predictable. I wouldn't recommend this film. In my opinion, it is definitely worse than, bueno, al final hace el libro, película, y comparan, ¿no? Esto de siempre a uno le gusta mucho y a otro le gusta un poco. Bueno, viendo un poco al leerlo, ¿no? Vemos que hay una estructura parecida, que es la que vamos a ver, ¿no? Pues cuentan un poco qué es lo que del que van a hablar, si es un libro, serie, película, de qué va, y luego ya un poco se meten en valorar, juzgar diversos aspectos de ese libro, de esa película o de ese producto, digamos. Bueno, ¿cuál sería un posible estructura, guía? O si no, sin que decir, como siempre digo, no hay que someterse a esto, pero sí al menos qué elementos podrían venirnos bien en el caso de que un texto parecido se nos pidiera. Bueno, pues como digo, en un principio una introduction donde, pues lógicamente, informáramos o contáramos de qué vamos a hablar. Pues el título o el nombre del libro, de la película, del monumento, del pueblo que me gusta, ¿no? My favorite book is last week I usually watch. In summer I visited. ¿Ok? O sea que algún tipo de estructura, decir esta o inspirada por esta, en donde introduzcamos de qué vamos a hablar.
Y luego, some information, es decir, alguna información, pues, por ejemplo, si son libros, como estamos diciendo, what it is about, el género, character, setting. Si es, por ejemplo, película, serie o tal en televisión, when it is on TV, o ya hoy en día con las plataformas también, it's on Netflix, it's on HBO, ¿ok? Siempre que hablamos de televisión, internet, siempre la preposición on. Si es viejo, si es antiguo, también podemos meter algo ya personal cuando lo leí o cuando lo vi, si a lo mejor está relacionado con un momento importante, pues eran mis libros de la adolescencia o algo así. Y igual más o menos esto lo podríamos someter exactamente igual si en lugar de un libro, una película, como digo, nos propusieran un lugar, ¿vale? Pues, ¿dónde está ese lugar? Eh, ¿Qué hay, o sea, qué hay en ese pueblo? Vale, body of the text, es decir, digamos un poco el cuerpo del texto, por organizarlo de alguna manera, podemos contar de qué va esa película o de qué va ese libro, tell the story of the book or film, or if it is a program, si es un programa, what happens in the program, write about the characters, podemos escribir sobre los personajes, the place where it happens, el lugar donde ocurre, es decir, dar un poco más de información sobre ese libro, esa película, de qué va, los personajes, cuál es el setting, si pertenece, por ejemplo, a una saga, si es una historia independiente. Y por último, en la conclusión, es donde ya podríamos ahí introducir la valoración, o lo que aquí llamamos opinión. Give your opinion about what you are writing about and the different aspects you have been mentioning. Es decir, que, ¿cuál es tu opinión? Pues lógicamente, pues me gusta o no me gusta, o me parece bueno o me parece malo. Y a partir de ahí valorar algunos elementos que sean relevantes respecto a esa película, serie, por ejemplo, pues special effects, or music, or actors and characters, o scenes, o the ending, o el principio, o el presentador, el presenter, o lo que sea, ¿vale? Evidentemente, como hemos visto en los textos modelos, no es necesario hablarlo de todo, sino de unos aspectos. Siempre hay que recordar, me gusta recordar que nuestro texto es de 80 palabras máximo, o en torno a 80 100, o sea que tampoco es que para mucho. Como siempre que demos opinión o valoremos, give reasons for your ideas, ¿por qué? Enclose text giving your personal opinion, recommending or not the book or film program. Una manera, para no complicarnos mucho, de concluir el texto, como han concluido además los textos modelos, es pues me gustó volver a decir si te gustó o no y recomendar. Pues lo recomendaría o no lo recomendaría, ¿vale? Que es un poco la idea también con la que se escriben las review o las reseñas, ¿no? A las que acudimos casi por constante. Bueno, pasando, I would recommend it, o I highly recommend, ¿no? Una forma de... Uy, esta frase ahora me estoy dando cuenta que está mal. Que me estoy dando cuenta que la frase que he puesto antes de ejemplo estaba mal. Bueno, ahora la arreglo. Como está grabado, se ve el error y lo graba. Claro, porque es al revés, lo he puesto al revés. O sea, justo lo estaba escribiendo bien, pero me autocorregí. Overcorrection. Bueno, podría decir I highly recommend, y a partir de aquí, pues, recommend this film, recommend it, ¿vale? Pero sí, con mucho énfasis, ¿no? Una forma de I highly recommend, ¿ok? Podría ser una manera. Pues sí, la frase que habíamos antes con el texto, a ver, aquí, no sería así, sino que ha estado, has been read, ha estado siendo leído for 150 years. Estaba erróneo el orden. Demasiado, demasiado. Yo me hubiera quedado con la de, bueno, para hacer una versión se complica demasiado. Eso lo comentan muchas gramáticas. Yo creo que a veces también cuando vemos el tiempo de perfecto, yo lo he dicho aquí, pero hay muchas gramáticas que comentan que estas versiones del presente perfecto o del past perfect en continuo no son muy comunes, no son muy usuales. De repente por escrito o tal, pero precisamente por esa dificultad formal que incluye, que intentar. Entonces, yo creo que por
una tendencia natural, porque el lenguaje siempre tiende a esta cosa de que se llama del principio de la economía del lenguaje, decir lo máximo con lo mínimo, y que se diga de la manera más fácil posible. El being, que pues es quizá un poco excesivo. Bueno, pues aquí un poco más ajustado todavía a ese esquema, está ese texto sobre Ender's Game, que es el libro que es el juego de Ender, que se tradujo aquí, un libro una saga de libros muy conocida en Estados Unidos de Orson Scott Card, que luego también, que luego, esto es lo que pasa, que yo no sé por qué la gente que se dedica a una cosa luego se mete en otra. Este autor es, bueno, no sé ahora, pero ha sido siempre muy conocido por este libro, que además es una saga luego. No sé si lo conoce el juego de... Vale, ahora en el texto más o menos pero luego se metió en una liga esta anti-homosexuales y pues ya la gente ya no lo recuerda tanto por el juego de Ender, sino porque se metió en esta liga y esta asociación y no sé si sigue batallando, pero batallaba contra los homosexuales, ¿no? Y yo me leí su libro, ¿eh? A pesar de todo. Pero bueno, incluso bueno, lo contrataron para escribir no sé qué y cuando salió a la luz eso, la empresa que le había contratado le rescindió el contrato. Bueno, pues esta historia que pasa ahora. Bueno, pues el texto dice así. My favorite book is Ender's Game. It is a science fiction book about a group of children studying to be soldiers and fight a war in space. It is an old book, but I love it. Pues nada, brevemente lo de lo que va, que es un libro, de lo que va, etcétera. Ahora viene y ya nos explica un poco más del plot, de los detalles, de los personajes. The main character is Ender, a 5-year-old boy. He's very intelligent, and one day the army comes and takes him to a school on a space station. There, he grows up learning to fight and become a soldier so he can defeat the buggers, an alien race that can destroy the Earth. Y por último, pues ya la valoración sobre el libro. I really love this book. The characters are very interesting because though they are children, they are very intelligent. Also, I found absolutely exciting the moments in which the students at the school are training and they fight in groups in a special room. I would recommend this book because you have fun while reading it, but it also moves you. Bueno, una cosa que quiere decir que, pues, un tipo de texto que no tiene que ser excesivamente complicado, ni siempre, bueno, a poco que se tenga un poco la idea, se tenga la estructura clara, puede salir algo interesante, ¿vale? Bueno, esto sería en cuanto, como estaba diciendo, el review, libro, película, pero vuelvo a decir que también se puede adaptar, por ejemplo, como esa redacción, digo que pusieron en el examen, creo que desde el año pasado, desde habla del site, del monumento, del lugar de tu país que más te guste o algo así fue. Quiero recordar que fue lo que propusieron. Bueno, volvemos al bloque 4 y vamos ahora al otro tipo de texto, que es el How to Write a Narration. La narración, pues es pues eso, contar una historia. No tiene. Es decir, que desde hace ya bastante tiempo que los textos del examen no son narraciones puras, es decir, que no te dicen, cuéntame un episodio de tu vida o cuéntame el mejor momento de tal. No recuerdo, hace ya mucho tiempo, que no recuerdo que alguna vez apareció, pero que en las últimas convocatorias el writing haya sido, como digo, directamente una narración, que hayan pedido escribir, que el texto sea solamente una narración. De repente te piden un tema y dentro de ese tema puedes contar algo brevemente, pero como narración así pura, como digo, no hace ya tiempo que. Pero bueno, por si apareciera, pues igual, tener que dar las ideas. La verdad es que, bueno, quiero decir, aun cuando uno no estudiara, no viéramos nada de qué estructura, de qué guión puedo tener para contar una historia, eso es algo un poco como más natural, más innato, y que uno podría que directamente lanzarse a ello. Pero bueno, aquí hay una serie, como siempre, de recomendaciones y demás que podemos seguir. Pues igual, la introducción, que eso es casi que algo universal, ¿no? Presenta la historia y diciendo datos como por cuándo ocurrió, quién eran los que participaron, dónde, ¿no? Por qué pasó, una introducción, un comienzo de la historia. Luego lo que es ya la narración en sí, que digamos lo que debería de ocupar más. Bueno,
como esto está, he comentado varias veces que estas guías originalmente, algunas, no todas, pero algunas de ellas se utilizaban en segundo, las utilizaban en segundo de bachillerato, por eso habla de que el cuerpo del texto puedes usar uno o dos párrafos, etcétera, etcétera. En el cuerpo de la historia, la narración en sí, pues a contar la historia de manera ordenada, estructurada. Quizás eso es lo más importante en cualquier texto de narración, en cualquier idioma, que al describir, al contar la historia, se haga de manera ordenada, como dice ahí, cronológica o lineal, que también se dice, ¿no? Pues primero esto, luego lo otro, etcétera, etcétera. Pero ya sabemos que esto se puede complicar, así vemos pues series que tiran hacia atrás, etcétera. Cuando yo explico esto en la secundaria, en lengua española, siempre, bueno, del- porque digamos, esta estructura que yo propongo aquí, que es la más sencilla, es la lineal, la cronológica, ¿no? Un acontecimiento después de otro. Pero en narraciones más complejas, la estructuración puede ser diferente, ¿no? Está la otra típica que es la in medias res, empezar ya con la historia a medio camino, ¿no? Es decir, que de repente la película o el libro empieza con una persecución o un asesinato, tal. O sea, no hay una presentación, sino que directamente nos lanzan a la historia. Y es a través de flashbacks, de mirando hacia atrás, cuando nos explican por qué la historia empieza de esa manera, ¿no? Bueno, todo lo que sea siempre jugar con el tiempo, con la ordenación temporal, es una historia interesante, pero también un poco más compleja. Y estas cosas de que yo por eso digo que a mí que me gusta la ciencia ficción, cuando hay películas de viajes temporales, tramas de idas y vueltas, eso se tiene que hacer muy bien, o si no, o se pierde a la primera de cada. Bueno, pues nada, contar los acontecimientos. Se puede comenzar si queremos, aunque quizás no sea necesario en otro caso por el espacio y demás, pero para hacerlo un poquito más complejo, pues hablar de los personajes, describir lo que sienten, cómo reaccionan, valorarlos, pues si te parecen buenos, si te parecen malos, ¿no? Dentro un poco de la narración. Por último, pues lógicamente la conclusión, contando el final. Hay que cerrar la historia, ¿no? Pues eso, contando cómo acabaron, los hechos, los personajes, etcétera. Cerrar la historia, básicamente. Bueno, es que esto es un esquema casi general para todos los textos, la introducción, el cuerpo y la conclusión. Adaptado un poquito a una historia, pero básicamente es el mismo esquema, casi que, como digo, se podría decir universal. Bueno, ¿qué tipo de language o qué tipo de inglés se podría utilizar? Pues lógicamente en tiempos de pasado. Ya vimos en su momento que el past simple era el tiempo de la narración, que hace avanzar la historia, el que hace avanzar la narración, el que describe los hechos. Y el continuo es como el que describe el setting, el background, es decir, el contexto en el que esa historia se desarrolla. Por utilizar los adjetivos, expresiones temporales, expresiones si vas, expresiones lógicamente que introduzcan una opinión si vas a dar una opinión. Muy importante los conectores de secuencia. ¿Por qué? Porque como está diciendo, quizá un aspecto, el más importante o uno de los más importantes de la narración es que haya un orden cronológico. Que lo que ocurra primero se cuente primero, lo que ocurra después se cuente después, etcétera, etcétera. Y en eso, en ese ordenamiento, nos ayudan los conectores de secuencia. First, then, after that, later, finally, in the end, ¿no? Pues al primero. Then puede ser luego, después, entonces. After that, pues igual, después. Later, más tarde, finalmente. In the end, al final también. Y otros conectores como de consecuencia, causa o tiempo, ¿no? So, cause, when, etcétera, etcétera. Lo que necesitemos en ese. Bueno, pues un breve ejemplo, texto modelo, an incident on the beach. En la playa siempre es on the beach, aquí aparece la expresión aquí, nunca es in, sino siempre es on, como una frase ya hecha, ¿no? On the beach. Last summer, John and his family were on holidays on the beautiful beaches of Niza in France. They were staying at a lovely hotel. Every day, John, his wife Emma, and his little baby Melissa went down to the beach to enjoy a relaxing day on the beach. But one day, something terrible happened. On a Sunday morning, while Emma and the baby were lying on the sand, John went to the sea to swim for a while. He was inside the sea when he saw a strange object close to him. Suddenly, he understood it. It was giant jellyfish, que es una medusa. He quickly turned and swam back to the beach, but the jellyfish was faster and caught him. When John got to the beach, he was feeling a lot of pain on his left leg. He couldn't even move it. Then he saw Emma was near and started calling her, asking for help. Emma went to the shore and took John by his arms.
John went out of the water and lay on the towel next to Melissa. After some minutes, Emma and John could go to the first aid stand on the beach where a doctor gave him some medicines. In the end, John got better. He spent the rest of the day in the hotel, resting and sleeping. The following day, he was good again and could go back to the beach with all his family. Bueno, es una narración. Out to the shore, a la orilla. Shore es la orilla. Orilla. Ahora hay un término que ha aparecido en economía. Ay, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo, que creo que utiliza eso, que es el revertir un poco la globalización, ¿no? Es decir, es traer de vuelta. Hay empresas multinacionales, sobre todo en Estados Unidos, que lo que están haciendo es, después del COVID, todas las historias que pasó con la interrupción de las cadenas comerciales, es traer las fábricas de vuelta o bien a Estados Unidos o a México, ¿no? Es decir, más cerca, ¿no? Y eso tiene un nombre y tiene y algo del shore, pero no me acuerdo ahora mismo, que lo vi hace poco implicaba la idea del shore, como de costa cercana o orilla cercana o algo así. Sí, shore es la orilla de la playa, del río. That's right. Okay. De repente, y además de repente de una manera inesperada, unexpectedly, suddenly. Sí, sí, suddenly. Porque viene de sudden, que es pues eso, repentino, súbito, that's right, bella palabra. Y luego ya se convierte en ese conector adverbio que es suddenly, that's right. Ok, bueno, pues estos serían entonces estos dos modelos de narration y de review. Así que lo dejamos aquí.